En esta noche vamos a ver la lección, el capítulo 7 de nuestro libro Oasis, entendiendo y resolviendo nuestro pasado. El tema que nos corresponde ver es el de la amargura. No sé si ustedes han escuchado acerca de este tema en algún momento, pero eh, Dios trajo hace varios años este tema a mi vida y me confrontó fuertemente. Tengo que reconocerlo. Em, Quisiera preguntar si para ti es muy difícil, después de haber sufrido a través de ya sea tu niñez, tu crecimiento, tu adolescencia, en alguna parte o en algún punto de tu vida que has sufrido alguna herida, has sido tratado dolorosamente, has sufrido desprecio, traición, falta de amor, eh, bullying incluso, malos tratos, abuso, cualquier tipo de situación que tú hayas vivido a través de tu vida o que estés viviendo incluso en este momento. Si para ti ha sido fácil poder perdonar a la persona o a las personas que te han ofendido, te han lastimado, te han herido, eh, han dejado una huella dolorosa en tu vida. ¿Cómo has llevado esta situación en tu vida, en el pasado y ahorita en el presente? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque es muy importante reconocer y saber y entender que a través de toda nuestra vida vamos en todo nuestro andar, en nuestras relaciones, en nuestro día a día, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito académico, familiar, eclesial, siempre nos vamos a topar con nuestras relaciones, con la ofensa, con heridas, con traición, con infidelidad, con muchas cosas. Y la pregunta es, ¿sabes realmente perdonar? ¿O no has perdonado a través de tu vida a algún ofensor, alguien que te ha hecho daño? ¿Y por qué es importante saber y conocer si, cómo se encuentra tu vida en este punto? Y para ello quisiera decirte que es importante porque si yo no he sabido confrontar esto en mi vida, si no he sabido dar evidencias y haber dado el perdón, que obviamente el perdón es un proceso también, si no he pasado por ese proceso necesito hacerlo hacia mi ofensor, porque si no yo me puedo encontrar en terrenos muy peligrosos de Satanás. Y esos terrenos peligrosos se llaman la amargura. Y quisiera que fuéramos a Mateo 18, del 32 al 35, que tengo aquí, que dice así. Entonces su señor enojado le entregó a verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estos versículos están en el contexto de la parábola de, del, del siervo al que se le perdonó mucho
y que una vez que se le perdonó mucho fue y teniendo él a otro siervo, a otro consiervo, debiéndole mucho menos, no le perdonó. Y entonces el Señor se entera que al que él le perdonó la deuda tan grande, eh, y que su siervo no pudo perdonar a su consiervo una deuda más pequeña, entonces es cuando él dicta esta sentencia y dice, entonces su señor enojado le entregó a verdugos. Jesús dice en este pasaje que Dios personalmente permitirá que los que se niegan a perdonar a otros serán torturados por verdugos. ¿Qué significa esto? La raíz etimológica griega de la cual se tradujo nuestra palabra para nosotros verdugos es el verbo que significa atormentar. Y es un pensamiento fuerte. Esta palabra se usa en otros pasajes para ilustrarnos la agonía, el dolor y el tormento que juntos son parte de una experiencia que tortura. ¿A qué se refieren estos verdugos o atormentadores? Aquel que se niega a perdonar, el cristiano que alberga resentimientos, sentimientos amargos hacia su ofensor, será entregado a pensamientos torturantes, sentimientos de desdicha, a un agonizante desasosiego interno constante en su alma. Un magnífico expositor explica esto de la siguiente manera. Es una descripción exacta de un resentimiento que ha terminado en amargura, que corroe la horrible hiel del odio o la envidia. Es un sentimiento terrible. No podemos escaparnos de él. Sentimos fuertemente esa separación de otros y cada vez que pensamos en ellos, internamente sentimos el ácido del resentimiento y del odio que carcome nuestra paz y nuestra calma. Estos son los verdugos que nuestro Señor dice que se encargarán de los que no perdonan. Alguien ha dicho que la amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. No se ve esto incluso solamente en casos extremos. Realmente existen muchísimos ejemplos de personas que han sufrido ofensas por cosas incluso que parecen triviales, por malos entendidos, por cosas pequeñas e insignificantes. Y existen también infinidad de situaciones y ofensas por las cuales quizás exista la posibilidad de que no hayamos perdonado a quienes nos han ofendido. Y no importa quién sea la persona. Puede haber sido uno de los padres o de los familiares, puede haber sido un líder de la iglesia, un amigo íntimo que nos traicionó, nos abandonó, algún maestro injusto, algún socio que estafó. En el caso, en algunos años, puede ser un esposo que maltrata o incluso un esposo infiel, un hijo que haya menospreciado a sus padres. Y son tantas las posibles ofensas y tantos los ofensores porque esto es una cuestión que se va y se da en nuestras relaciones de todos los días y en nuestras relaciones cotidianas y en todos los ámbitos de nuestra vida, que constantemente nos encontramos de frente con la amargura. A la hora de decidir si perdono, fíjense lo que dice el versículo. El versículo de Mateo dice así:
Entonces, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice aquí de todo corazón. Es importante que Dios conoce nuestros corazones y sabe que necesitamos perdonar sincera, honestamente. Y por eso menciona esta frase con toda la intención, de todo corazón. Esta frase está dicha muy a propósito, pues necesita ser nuestro corazón, antes que nada y cualquier cosa confrontado delante de Dios para experimentar el verdadero perdón. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonablemente disculpado ante los hombres y ante el mismo Dios. Y al mismo tiempo es uno de los pecados más comunes, peligrosos, perjudiciales y el más contagioso de todos los pecados que puede haber. Dice la palabra de Dios en, déjenme pasar, aquí está, en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es una orden, es un mandamiento de parte de Dios, que se quite de nosotros la amargura. Es decir, y le está hablando a cristianos, a hijos de Dios. Vienen algunas otras cosas como enojo, ira, gritería, etcétera, pero hoy nos toca hablar acerca de la amargura y nos pide que se quite de nosotros. Pero ¿cómo podemos quitar algo? Primero tenemos que entender qué es la amargura para saber qué tenemos que hacer y cómo se puede quitar esa amargura. Y es importante que nosotros analicemos en nuestra vida si hay algo o alguien que no hemos perdonado. Y ahorita en lo que vamos a ver, si es que nuestro corazón ha llegado a este punto, a tener amargura en nosotras mismas. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pueden brotar, fíjense, no es aquí es uno de los pocos pecados que se menciona en la Biblia que echa raíces. Y una raíz, ustedes saben que cuando brota y nace en el corazón o en cualquier tipo de raíz, empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y se puede hacer tan grande que se puede arraigar tan fuertemente que es difícil de quitar. Es uno de los pecados más difíciles de poder erradicar de la vida de una persona, pero es posible con Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Y es una de las más contagiosas que contamina a otros. Fíjense nada más. Ahorita vamos a ver cómo. Pero vamos a empezar entendiendo qué es la amargura. La amargura proviene de una palabra griega, pirón, que significa punzar. El uso de esta palabra en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte y su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Así que podemos decir que la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura es una reacción pecaminosa a la ofensa o malentendido, fíjense, que puede ser algo tan fuerte y tan solo por un malentendido, algo que nunca se dio o algo que no sucedió o algo que nos pareció que sucedió. Ahí debe decir o situación difícil y por lo general injusta. Muchas veces la amargura es provocada por incidentes que fueron malinterpretados. Fíjense nada más. A veces resultan sucesos que nunca ocurrieron, que creímos que habían pasado, pero que nunca tuvimos el valor de ir a aclarar. Es importante saber cómo confrontar
todas las ofensas, todas las cosas que nos parece que se dieron o que se están dando o que nos hicieron. Hay unas que sí efectivamente sucedieron y nos las hicieron y pasaron y nos causaron dolor, pero hay otras que nunca ocurrieron. Alguien piensa que una persona, por ejemplo, lo puede estar mirando con desprecio cuando en realidad ni siquiera estaba mirando a esa persona, para nada. Entonces, de ahí pueden surgir muchas cosas. Puede estar imaginando que su jefe, alguna persona tiene un mal concepto de él, cuando la realidad es que el jefe tiene problemas en su casa y está tan ensimismado en sus problemas. O puede estar pensando que un amigo se da aires de superioridad y le puede estar molestando esa situación y puede empezar a cambiar su actitud con su amigo. Debiéramos cada vez que hay una ofensa o que consideramos una herida o alguna mala conducta de alguien hacia nosotros o algo que parece injusto, preguntarnos, ¿es cierta mi percepción? ¿Es cierto lo que está pasando? Digo, si literalmente te dijeron me caes mal, pues ahí no tienes que preguntarte si es cierto o no es cierto. Pero si no existe la ofensa, si son solo suposiciones o percepciones equivocadas, debiéramos preguntarnos siempre es cierto. Y lo más triste con esto es que la otra persona a veces ni siquiera sabe de las ofensas malentendidas o imaginarias de la otra persona. Sucede con demasiada frecuencia que la amargura es un producto de la propia imaginación. Sin embargo, imaginarios o no, la persona se siente ofendida. Y si el ofendido no sabe cómo confrontar este tipo de situaciones, cómo arreglar la situación primero con Dios y luego con la persona, si es posible, la amargura lo va a inducir a imaginar más y más y más y más ofensas de la misma persona. Otras veces sí es producto de muchas injusticias de la vida, pero de las cuales aún Dios tiene el control. Y Dios sabe y las conoce. Y hay ayuda para aquel que ha sufrido injusticias. La amargura es una manera pecaminosa de responder que puede convertirse en una norma de vida si no tenemos cuidado. Si no hay el cuidado necesario en nuestra vida, el entender. Fíjense que incluso el salmista David llegó a decir en el Salmo 73:2, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y después se describe a sí mismo. Ya vamos a ver más adelante eh, lo que él menciona de sí mismo, todo lo que produjo y trae a la vida la amargura. Ujú. Pero cómo es que llega o se da la amargura por no haber perdonado alguna ofensa? ¿Cómo nace la amargura en el corazón? Básicamente, la amargura inicia con una ofensa, un malentendido, una injusticia, y es decir, vamos de lo real a lo que no existe y a las cosas injustas de la vida, aquellas que quizás nunca debimos haber vivido, pero sucedieron y están allí. Pero ¿qué vamos a hacer con cualquiera de estas tres? Con cualquiera de las tres. Este es el camino que te lleva a la amargura. Este es el camino incorrecto de lo que se hace. Y lo hace la mayoría, lo hacemos la mayoría y me sumo porque en algún tiempo de mi vida también viví en amargura hasta que Dios me confrontó con este tema. Eh, Pasamos a esa falta de perdón. La falta de perdón que simple y sencillamente eh, se niega
a hacer lo correcto. Se niega a soltar, porque la palabra perdón significa soltar. Y el soltar significa que yo suelto la ofensa, suelto al ofensor. eh, el no perdonarles como si yo lo tuviera conmigo abrazado a mí y ahí lo tuviera yo y no quisiera soltarlo. Y, y estoy en ese no querer soltarlo, recordando y recordando vez tras vez la ofensa, agregando a todo aquello que pudiera yo estar viendo de esa persona, críticas, eh, cosas negativas, eh, mm, mm, quizás en cualquier acción que esa persona llega a realizar, puedo estar mirando más y más ofensas que no existen realmente. Y entonces esa falta de perdón empieza lo, a alimentar pensamientos negativos. Les decía, la falta de perdón es no soltar a la persona. La traigo conmigo, la pienso, la sueño, la odio, y cada vez que recuerdo y recuerdo y recuerdo la ofensa, viene como esa tortura que mencionamos al principio, que viene y hace daño y es como hiel que corre por mi corazón, por mi interior y duele y vuelve a doler y vuelve a doler y vuelve a doler. Y la herida que es producida por esa falta de perdón de mi parte y es estar recordando constantemente, vienen esos torturadores a mi vida. Y esta falta de perdón, les decía, se empieza a alimentar de pensamientos negativos de la persona, de lo que hace, de cómo se conduce, de lo que habla, de cada actitud. Em, no podemos ver cosas buenas en esa persona, sino todo lo contrario. Y todo esto nos lleva o lleva a la persona a empezar a odiar. Imagínense que de una ofensa que pudo haber sido un malentendido o que pudo haber sido algo que no era, que no existió nunca, empezar a llegar a través de eh, saber confrontar de manera correcta y adecuada. Ahora ya estoy en el lado opuesto. He llegado al odio con esa persona. Y este odio da paso a la autocompasión propia, pobre de mí. Mira cómo me trata, mira lo que hace, esto es injusto, a enojo, a rencor, a envidia, autoengaño, resentimiento. Y todo esto, vienen a ser esos torturadores que están ahí constantemente. Y cada vez que veo a la persona sufro. Y cada vez que recuerdo la ofensa, vuelvo a sufrir. Y no se queda allí y no para. Y es justo lo que dice Hebreos, que contamina a otros. Empiezo yo a compartir con otros esa injusticia que viví. Empiezo a compartir esa ofensa que creo que surgió o empiezo a compartir la ofensa que realmente existió y que empiezo a tener en las personas a las que yo les empiezo a compartir. Aliados. Aliados que dicen, sí, ¿cómo es posible? Mira cómo te trata, porque te trata así, abusa de su poder, eso no es justo. Y la otra persona empieza a abrazar mi ofensa y la hace propia, de tal manera que empieza a tener la misma conducta que yo hacia el ofensor, que no es su ofensor, que es mi ofensor, o es mi malentendido, o es mi injusticia, la injusticia que hicieron conmigo, no con él. Es muy difícil encontrar a personas que sean equilibradas, parciales, perdón,
imparciales, para decir, escucharte y saber darte el consejo sabio de lo que tienes que hacer cuando alguien te ha ofendido, cuando ha habido un malentendido o incluso una injusticia. Porque normalmente la actitud más común es esa, de aliarse, abrazar tu ofensa, tu malentendido o la injusticia, tu injusticia. Y entonces ya no es uno el ofendido, ya son dos, ya son tres, ya son cuatro, ya son cinco. Y si es un malentendido que nunca sucedió, que esa persona nunca quiso hacerlo, que ni siquiera está enterada de lo que está pasando, esa persona puede tener una familia completa en contra suya sin saberlo. La amargura ha dividido familias completas, ha dividido iglesias. Es muy, muy contagioso este pecado. Déjenme. ¿Por qué es tan difícil desarraigar la amargura? En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa o daño es culpa de la otra persona. Es él el culpable, es él el que me dañó, es él el que se portó injustamente conmigo. Y como les decía, puede que ni siquiera exista la ofensa, pero se le achaca a la otra persona. La persona culpable es la otra, no soy yo. Y el ofendido puede razonar y decir es que él debe acercarse a mí para pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. ¿Por qué? Porque yo soy la víctima. Cuando una persona está segura de que tiene razón, entonces es que puede venir la amargura. Y no le importa lo que diga la Biblia, o otros creyentes, o lo que diga Dios. Porque esa persona dice, yo estoy en lo correcto. Él me ofendió, yo no le hice nada. Le echa toda la culpa al ofensor, o al que cree él que fue el ofensor. Como cristianos, normalmente nos sentimos culpables cuando nosotros cometemos un pecado, nos equivocamos, o incluso cuando sabemos que hemos ofendido a alguien, sí nos sentimos culpables y decimos, chispas, la regué. Sin embargo, no nos sentimos culpables por habernos amargado. Ni siquiera nos damos cuenta que hemos llegado a ese punto cuando alguien peca contra nosotros y no lo hemos perdonado. Porque la percepción de ser la víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa propia. Por lo tanto, este pecado es muy, muy fácil de justificar. Y como yo les decía, puede ser que ni siquiera estemos conscientes de que ha entrado y ha llegado la amargura a nuestro corazón y de que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. El segundo, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. ¿Por qué? Normalmente los amigos, los cercanos, los familiares, ¿qué es lo que dicen? No te dicen, oye, espérate, ¿qué es lo que les decía hace un rato? Tienes que considerar que a lo mejor no fue su intención o no te consta esto, o empezar a llevar a la persona a un terreno espiritual y racional y de madurez para poder confrontar la situación, ¿no? Sino más bien le dicen, tú tienes derecho, mira lo que te ha hecho. Y esa persona nos convence aún más de que estamos en lo correcto. Y por último, si alguien si alguien señala el pecado, a esa persona que señala el pecado se le puede considerar como una persona insensible. Mencionar la amargura puede parecer como, es que tú no me entiendes, es que como a ti no te lo hicieron.
y se puede considerar como falta de compasión si alguien obra con el valor suficiente como para decirle a la persona, es que si no perdonas, la amargura puede llegar o está llegando a tu corazón y eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Y la persona va a decir, pero ¿de qué me tengo que arrepentir yo si yo no hice nada malo, no? Y da la impresión de que a esa persona que le estás señalando, le está diciendo a la persona cómo confrontar correcta y adecuadamente la situación, puede parecer que esa persona tiene falta de compasión. ¿Por qué? Porque recordemos, el ofendido se siente que es la víctima y que la persona culpable es la otra. Hasta incluso puede llegar al punto de perder la amistad de la persona que puede estar actuando correctamente y dando el consejo de que, como dice Efesios 4:31, que quite la amargura de su vida. Este tema, sin duda, no es en absoluto nada fácil de tratar, pero es muy importante conocerlo, saberlo y entenderlo, porque puede ser que en nosotros haya alguna ofensa que no hemos perdonado y hayamos estado viviendo a través de muchos años o de mucho tiempo con amargura en nuestro corazón, con amargura y necesitamos confrontarla, verla, necesitamos vernos a nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes, si ustedes han vivido esto o lo están viviendo, porque la palabra de Dios, como lo vimos en la primera lección, la palabra de Dios y Dios mismo y el Espíritu Santo que nos conoce a la perfección nos puede mostrar y poner frente a nosotros esa radiografía de nuestra vida y decirnos, mira, estás así, estás así, estás así. La pregunta es, para ti hoy, ¿existe amargura en tu corazón? Todavía tendremos 2 clases más acerca de la amargura, porque es un tema bastante extenso y profundo, y hay que saber qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense que hay que arrancar esas raíces y terminar con todas. Por aquí tengo un corazoncito con raíces, se los enseño. Imagínense si nuestro corazón está así y si ustedes lo pueden imaginar como un árbol enraizado, qué difícil va a ser quitar esas raíces. No que sea imposible, no lo es, pero no es fácil. Y confrontar nuestra propia vida frente a un espejo no es fácil tampoco. La próxima clase vamos a ver cuáles son las consecuencias de la amargura, que son muchas y que trascienden en nuestra vida cotidiana, en nuestra percepción de la vida, en nuestras relaciones presentes, en todas. Y, eh, y vamos a hacernos unas preguntas para darnos cuenta y empezar a meditar un poco si yo me encuentro, si yo estoy en esta posición, si en mi corazón ha entrado amargura, hay amargura, y si esta amargura ya está echando raíces o ya ha echado raíces, y poder entender cuál es mi posición en este momento frente al ofensor o los ofensores o las posibles ofensas imaginarias o ante incluso las injusticias de la vida, aquellas cosas que nunca debieron haber pasado en mi vida, pero lamentablemente pasaron. ¿Cómo lo he tratado yo? ¿Cómo lo he confrontado? ¿Y cómo debo empezar a confrontar ahora si es que hay amargura en mi corazón? ¿Cómo debo empezar a trabajar en esa área de mi vida?
Entonces hasta aquí lo dejamos y la próxima clase será consecuencias de la amargura y un pequeño cuestionario que nos ayudará a meditar y ver si existe en mi vida amargura y si esa amargura ya ha estado echando raíces. Padre, en esta noche quiero agradecerte por este tiempo, porque tú muestras, Señor, tu palabra clara. Tú muestras, Señor, lo que tienes para nosotras. Puedes, Señor, estar mostrando claramente, Señor, algo que ha estado allí, pero que quizás nosotros no podíamos entender y comprender, y mucho menos quitar de nuestra vida. Pero tú sí lo puedes hacer, Dios. En ti está el poder y a través de tu Espíritu Santo de trabajar en nuestra vida para que nuestro corazón esté limpio, esté sano, no haya ninguna raíz de amargura en él, por aquellas injusticias, por aquellas cosas dolorosas que pudimos haber recibido de alguien en esta tierra, por aquellas cosas que quizás nunca debieron haber sucedido, por las ofensas aquellas reales que tuvimos, pero aún, Señor, por aquello que quizás nunca existió. Ayúdanos, Señor, a saber dar los pasos correctos y adecuados a través de tu palabra para poder confrontar la amargura, si es que existe en nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, y danos de tu gracia para poder seguir avanzando en este camino de sanidad y de santidad y de crecimiento en el Espíritu y de poder llegar a ser unas mujeres de poder a través de tu Espíritu, sanas, fuertes, firmes, plenas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.